Con los métodos de nodos y de mallas se pueden obtener todas las ecuaciones necesarias para resolver cualquier circuito lineal. Sin embargo, el resultado final es un conjunto de ecuaciones algebraicas que se deben resolver. Si un circuito tiene n nodos más el nodo de tierra, se deberá resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Para ello existen herramientas computacionales que pueden ser útiles. En este video vamos a explorar el uso de Python para resolver el sistema de ecuaciones utilizando NumPy. Vamos a considerar el siguiente circuito. Este circuito es un circuito que tiene dos fuentes de tensión independientes, una fuente de tensión controlada por corriente y tenemos una fuente independiente de corriente, y además de eso tenemos 6 resistencias. El circuito pues tiene el nodo de tierra y además de eso tiene 6 nodos más, pero los que nos interesan son los nodos V1, V2 y V3. Además vean que los otros 3 nodos están conectados a las fuentes y las fuentes conectadas directamente a tierra, entonces prácticamente conocemos los valores de esos nodos. Entonces las ecuaciones solo nos van a salir en términos de V1, V2 y V3, que son las tensiones de esos nodos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el método de nodos o de mallas. Ahora, como lo que se quería eran las tensiones, pues vamos a usar el método de nodos. Las ecuaciones del circuito se obtienen de la siguiente manera. Son un conjunto de 4 ecuaciones. Nos quedaron 4 ecuaciones porque aquí escribí I0 explícitamente. Como V1 menos V3 entre 10, esa es la corriente que pasa por una resistencia. Entonces, a partir de estas ecuaciones, pues se puede escribir un sistema estándar de ecuaciones que queda en términos solo de V1, V2, V3. Este es el método de nodos normal. Entonces ustedes pueden sacar las ecuaciones que modelan el comportamiento del circuito. Entonces estas son las ecuaciones equivalentes del circuito. Ya tenemos en términos de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y ahora lo que necesitamos es resolver eso. Ahora, como en álgebra lineal, nosotros podríamos perfectamente definir un vector x como x con componentes V1, V2 y V3. Y podemos escribir un sistema que sea a por x igual b, igual como en álgebra lineal. Y resolver ese sistema pues invirtiendo a y multiplicando por b. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es resolver ese sistema pero utilizando el paquete NumPy en Python. Entonces lo primero que nosotros hacemos cuando queremos utilizar Python es importar la librería NumPy. Entonces vamos a hacer import NumPy as np. Eso lo que significa es que vamos a cargar toda la librería NumPy en una variable que va a ser np. Las personas que no tengan conocimiento de Python, les recomiendo que busquen un tutorial rápido o algo por el estilo. No es mucho lo que vamos a utilizar de Python aquí, con solo tener estas expresiones va a ser más que suficiente, pero sí les recomendaría, digamos, como empaparse un poquito de cómo funciona. Entonces lo primero que hacemos es importar la librería NumPy. Este paquete pues da muchas características avanzadas a Python para cálculo numérico. Entonces una de las cosas que podemos hacer es definir las matrices y luego resolverlas. Entonces vamos a definir la matriz A como un array de NumPy. Aquí lo que estamos haciendo es escribiendo cada uno de los elementos de las ecuaciones que estaban en la pantalla anterior. Y lo único que hice fue poner los números todos como flotantes para que quedara explícito que eran números reales. Entonces esa sería para la primera ecuación. Esto que estoy marcando aquí es los coeficientes de la primera ecuación, los coeficientes de la segunda ecuación y esos son los coeficientes de la tercera ecuación. Por cualquier cosa noten que esto es un arreglo de arreglos, ¿verdad? Y luego cuando usamos la librería numpy.array lo que hace es convertirlo como un tipo de matriz. Y si luego lo dibujamos en la pantalla, lo imprimimos, pues este es el resultado que nos sale. Esta es la matriz A. Después también vamos a definir la matriz B, que era lo que quedaba a la derecha del igual. Entonces en este caso tenemos 3 componentes porque son 3 ecuaciones. Tenemos este primer componente que es 9 entre 4, el segundo componente que es 0 y el tercer componente que es menos 7 entre 3. Igual lo imprimimos en la pantalla y nos sale esto que está aquí. Ya con eso introdujimos en la memoria de Python lo que es la variable A y la variable B. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Y para resolver el sistema de ecuaciones vamos a utilizar una función que viene en NumPy. Entonces esa función va a estar en la sublibrería de Linear Algebra y es el comando solve. Entonces el comando solve lo que necesita es la matriz A, que serían los coeficientes de las ecuaciones, y el vector B, que sería el vector de resultados que estaba a la derecha del igual. Si nosotros hacemos np, que es donde está cargada la librería, .linalg de Linear Algebra, .solve, y le metemos los parámetros A y B,
él va a guardar en el vector x o en el variable x más bien el resultado de ese sistema de ecuaciones. Entonces cuando nosotros dibujamos en la pantalla el resultado de esta función, pues simplemente nos da estos valores de acá. Ahora, ¿qué representan esto? El primer valor representa v1, el segundo valor representa v2 y el tercer valor representa v3, porque así fue como nosotros escribimos las ecuaciones pensando que ese era el orden del vector x. Entonces, a final de cuentas, pues los componentes finales serían v1 es menos 7.192 volts, v2 es menos 2.779 volts y v3 es 2.886 volts. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Una vez que ustedes tienen las ecuaciones de nodos o incluso las ecuaciones de mallas, plantean las ecuaciones, escriben las matrices en Python y ya quedaría perfectamente para resolver. De Python, eso es lo que vamos a ver por ahorita. Lo único que lo vamos a utilizar es para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Más adelante vamos a utilizar Python para otras cosas, pero por ahora solo nos interesa la parte de resolución de ecuaciones.